Y vamos a dirigirnos a la carta de Gálatas. Carta de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Señor, gracias por este día, por tu santo día, tu santa convocación. Te pedimos, Señor, que bendigas esta escuela bíblica familiar, que nos permitas ver a Cristo tan hermoso y glorioso como es presentado en el Evangelio, y que podamos correr a su cruz, que podamos asirnos de su justicia como la única base para nuestra aceptación delante tuya. En nombre de Jesús, amén. ¿Qué le pasó a tu gozo? ¿Dónde está tu gozo o a dónde se fue? No sé si recuerden cuando iniciamos este caminar, este peregrinaje cristiano, donde como los Gálatas pudiéramos haber vendido todo por dárselo a los pobres, tal vez, gozosos y dichosos de tener a Cristo. Veníamos con ganas, con fervor a la iglesia, estudiábamos los miércoles en las células. Era una dicha, una gran satisfacción. Eso mismo experimentaban los Gálatas, a los cuales el apóstol Pablo les predicó la primera vez el Evangelio. Pablo muy probablemente tenía una enfermedad en su cuerpo, muchos dicen que podía ser en los ojos, y de la alegría que tenían los Gálatas por haber recibido la predicación del Evangelio, eran capaces de sacarse sus ojos por dárselos a él, de la dicha y el gozo y la satisfacción que tenían. Pero ¿qué le pasó a ese gozo de los Gálatas y qué le ha pasado a tu gozo hoy? Toda la carta de Gálatas es acerca de la justificación por la fe sola, como lo hemos venido estudiando. Y la justificación entendemos que es un acto de la libre gracia de Dios, por medio de la cual Él nos acepta como si nosotros nunca hubiéramos pecado y como si fuéramos justos delante de Él. Y no solamente eso, Él nos perdona todos nuestros pecados. Eso es la justificación según el apóstol Pablo. Y en el versículo 7 terminamos en el clímax, digámoslo de esa manera,
cuando el apóstol Pablo termina diciendo que ya no son esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Él les recuerda a los Gálatas quiénes son, porque hay un problema en la iglesia de Galacia. Hay un problema serio que el apóstol Pablo va a tratar en los versículos 8 al 20. Ustedes son hijos, hijos adoptados. En nuestra confesión de fe entendemos que la adopción de Dios es una gracia donde los justificados son recibidos como hijos de Dios y gozamos de todos los privilegios y los derechos que tiene cualquier hijo natural. Son marcados con el nombre de Cristo y reciben el espíritu de adopción. Ese espíritu que Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 4, que clama, que grita, Abba, Padre. Estos hijos tienen libre acceso al trono de la gracia. Estos hijos son compadecidos, protegidos, cuidados y castigados por Dios como un padre. Ya no tienen a un juez en el cielo para juzgarlos. Como decía Calvino, tienen un padre clemente que se apiada de ellos, que se apiada de sus miserias. Y no solamente eso, ellos son sellados para el día de la redención y heredan las promesas. Heredan, dice Pablo, a Dios mismo, porque Él es su herencia. Y en el versículo 8, el apóstol Pablo inicia diciendo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿Ves? En otro tiempo, no conocían a Dios y eran esclavos de otros dioses. Eran idólatras, dice el apóstol Pablo. Y dice, pero ahora, conociendo a Dios. O más bien, él mismo se autocorrige diciendo, siendo conocidos por Dios. Ellos son conocidos por Dios. Y es interesante que cuando Pablo dice que ellos antes no conocían a Dios, utiliza una palabra griega diferente. Ellos no tenían ningún concepto, ninguna perspectiva de Dios. Pero cuando dice que ellos ahora conocen a Dios y que Dios los conoce, utiliza la palabra que todos aquí conocemos de una relación íntima, amorosa. Ustedes ya son amados eternamente, íntimamente por Dios como un padre, les dice a los Gálatas. Como decía Agustín, Dios cuida de cada uno de sus hijos como si fuera el único y de todos cuida como si fuera uno solo. Ese es Dios para los Gálatas. ¿Pero qué pasó con ellos? Dice Pablo, después de ustedes conocer a Dios, ser conocidos por Dios, ¿cómo es que quieren volver a estar en esclavitud? Siendo parte de la familia de Dios, siendo herederos de las promesas de Dios, con todos los privilegios, con todas las libertades y los derechos. ¿Cómo es que ustedes quieren ahora ser dulos o siervos de alguien más? De algo más. Recordemos las palabras de Jesús, nadie puede tener dos señores. Dice Pablo que quieren volver a los débiles y pobres rudimentos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con rudimentos? Quieren volver a las cosas que eran elementales para la iglesia menor del Antiguo Testamento. Cosas como la ley ceremonial, la cual tenía un propósito que era apuntar a Cristo, mostrarles a ellos su impureza, la necesidad de alguien puro que se pare delante de ellos y Dios. Son solo una sombra y realidad de las cosas, pero no son la realidad última. Y ustedes quieren volver a ello, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cómo es posible que ustedes quieran volverse a la esclavitud? Y mis hermanos, es el absurdo de la autodecepción.
Es el absurdo de hacer la base de nuestra aceptación con Dios nuestro desempeño, sea en leyes morales, civiles, ceremoniales, hechas por el hombre, por nosotros mismos, por la iglesia, por un ministro. Y Pablo se lamenta de que esto sea así porque él trabajó muy duro con los Gálatas. Y él ama a los Gálatas. Ustedes terminan viendo al final de Gálatas que dice, yo soy como una madre que da luz a un hijo. Esos dolores de parto, yo los tengo por ustedes. Él los ama. Ellos también aman a Pablo. Y este problema que ocurre en la iglesia de Galacia puede ocurrirnos también a nosotros hoy. Y quiero que veamos a Pablo como un médico. Un médico que va a presentar los síntomas, el diagnóstico y la cura para el problema que afecta enormemente las iglesias hoy en día. Y es el problema del legalismo. Los síntomas. En el versículo 15 ustedes pudieron leer la pregunta del apóstol Pablo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿A dónde se fue el gozo que ustedes tenían? Esa palabra satisfacción que traduce el Reina Valera es una palabra griega que es muy profunda, es muy importante entenderla. Es la palabra makarismos, puede significar bienaventuranza, satisfacción, bendición, dicha, alegría, gozo, felicidad. Y hace un tiempo tuve la oportunidad de escribir un ensayo en una de las clases del seminario al que asistíamos sobre la bienaventuranza de Dios. Me parecía importante entender si Dios es feliz. ¿Puede Dios ser feliz o cambia? En este ensayo que escribía recuerdo haber entendido que Dios es Makarios. Dios es feliz, bienaventurado y dichoso. Y decidí titular ese ensayo La bienaventuranza de Dios y la nuestra. Por alguna razón. Y es que la única forma en que el ser humano haya satisfacción, verdadera felicidad, es si Dios le permite tenerla. Recuerdo haber leído a un ministro que decía, lo que Job dice de la sabiduría puede decirse también de la felicidad. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Solo aquel que es perfectamente poseído por esta en sí mismo sabe en qué consiste y cuáles son los verdaderos ingredientes de ella. Solo Dios conoce lo que es la verdadera satisfacción, felicidad, gozo, dicha. Nosotros no. Y San Agustín también decía, infeliz en verdad es el hombre que conoce todas las cosas, pero no te conoce a ti. Pero bienaventurado, Makarios, es el hombre que te conoce, aunque sea ignorante de todas las demás. Esa es la verdadera felicidad, conocer a Dios. Y los Gálatas habían perdido ese gozo que tenían. El cristianismo se volvió un cristianismo dificultoso, un cristianismo de reglas y obligaciones que cumplir. ¿Y en qué sentido puede eso ser sutil para nosotros hoy en día? El cristianismo se vuelve mi desempeño en yo cuánto oro, cuánto leo, cuánto asisto, cuánto sé, cuánto me aceptan los demás, cuán sabio parezco ser a la vista de los otros. Y me genera temor a los hombres, como a Pedro en Gálatas 2. Cayó ante las artimañas del legalismo. ¿Y el síntoma de Pedro cuál era? Miedo a los hombres. Desafortunado, ¿no? Temer más a los hombres que a Dios. Pero le pasó al apóstol Pedro, ¿no te puede pasar a ti? Tenía una falsa sensación de seguridad por ser judaizante, por volverse a la ley ceremonial. ¿Nos puede pasar hoy? Soy más cristiano porque soy reformado, soy más cristiano porque conozco a Agustín, conozco a los padres. ¿Dios me acepta en base a eso? ¿A qué se ha vuelto entonces la iglesia? Simplemente en una escuela de desempeños, de notas. Y si tú vives así, ¿en qué grado tú debes cumplir la ley de Dios para ser justificado delante de Dios?
perfectamente. Y te vas a dar cuenta en el camino que es imposible. Y esto te va a conllevar a vivir una vida miserable, triste, deprimida. Si tú pones tu confianza en lo externo, aún en lo interno de tu corazón, ¿qué esperanza tienes? Si tú crees que por eso Dios te va a aceptar, ¿qué esperanza hay para ti? Es como Nínive, cuando lo vimos con el pastor Javier. Nínive ponía su confianza en sus fortalezas internas y externas. Pero ¿qué pasó cuando vino el juicio de Dios? Nada lo pudo sostener. Era como nada. Así el legalista pone su confianza en su obediencia interna o externa a la ley de Dios, o algún precepto, o alguna ordenanza de un hombre, o aún a la ley ceremonial. Y cuando viene el juicio de Dios, no puede sostenerse. ¿Cuál es la dicha entonces de la que habla el apóstol Pablo? Es la dicha del hombre del cual el mismo apóstol habla en Romanos capítulo 4. Y acompáñame por favor a Romanos capítulo 4, versículo 6. Pablo está hablando de la justificación por la fe, precisamente el mismo tema de Gálatas. Y leámoslo desde el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza, de la dicha, de la felicidad, Macario, o macarismo, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados, macarios, dichosos, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Eres tú? ¿Jehová te ve y no te inculpa de ningún pecado? ¿O crees lo contrario? Y el gozo, la consecuencia de la pérdida de gozo es múltiple. Las personas que no tienen gozo sufren consecuencias físicas. No quieren comer, no quieren vivir, no quieren ir al trabajar. Sienten el peso del juicio de Dios todo el tiempo. Emocionales. Depresión crónica, intentos de suicidio y espirituales, muerte y separación de Dios. Y eventualmente este cristianismo sin gozo lleva a la muerte. Es como una bacteria. No sé, los que han sufrido de bacterias en el estómago saben de lo que hablo. El Helicobacter, lo han conocido, lo han escuchado. Es como una bacteria que se come, el Helicobacter se come la mucosa del estómago y hace el estómago más sensible al ácido, lo que genera dolor. Y si no se trata, puede generar una úlcera y la úlcera te puede matar. Así el legalismo destruye la vida cristiana y te afecta en todas las áreas de tu vida, todas. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia? Legalismo. ¿Qué es legalismo? Hemos hablado de legalismo, pero ¿cuál es la definición de legalismo? Muchos creen que el legalismo es cualquier obediencia u obligación de cumplir la ley de Dios. Eso no es legalismo, eso es cristianismo.
Eso es una forma de engañarse pensando que la ley no es necesaria para mi vida. Vivo como quiera. Eso no es legalismo, eso es antinomianismo. Es decir, sin ley. No necesito la ley. El legalismo es obedecer la ley moral, ceremonial, lo que sea, para ser justificado, para ser aceptado delante de Dios, para que Dios me vea y me acepte. Mira qué bueno soy, cuánta Biblia leo, Señor. Hoy soy aceptado delante de ti, ¿no? Pero mañana, pues no leí la Biblia, Dios no me ama. Dios me va a condenar. Y la forma particular del legalismo de la que hablaba Pablo en Galacia era la influencia que tenían los judaizantes en que los conversos cristianos debían obedecer las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Y él menciona algunas. Él dice, ustedes guardan los días, los meses, los años. Se refiere al calendario judío. ¿Y esto puede pasarnos también a nosotros? Ha pasado aún en la historia de la Iglesia Reformada. Han habido algunos, incluso de los puritanos, que han mezclado el legalismo con el antinomianismo, que han llegado a doctrinas como el preparacionismo. ¿Y cuál era el preparacionismo? Es poner la calidad o el grado de mi arrepentimiento como la base de mi aceptación con Dios. Es que yo no me he arrepentido lo suficiente. Dios no me ha aceptado. Y contra eso se levantaron muchos puritanos, como Thomas Boston. Aún nuestra confesión de fe de Westminster lo tiene. En el capítulo 9, cuando habla del libre albedrío, dice que el hombre, en el estado de pecado y de miseria que está, no tiene ninguna capacidad para querer algún bien espiritual. Es incapaz de convertirse o de prepararse para la conversión, porque los preparacionistas lo que creen es que uno se puede preparar para la conversión. Y en un sentido sí, no voy a abordar eso ahora, pero en el sentido que surgió en el siglo XVI, de poner la calidad o el grado de mi arrepentimiento como una base para ser aceptado por Dios, es totalmente contraria a la idea de que esto es un don gratuito de parte de Dios. Tú no puedes arrepentirte por ti mismo y la calidad o el grado de tu arrepentimiento no depende de ti. En últimas, depende de la obra gratuita de Dios en la santificación. Porque la santificación es una obra de la libre gracia de Dios. No es una obra tuya solamente. ¿Cuál es la cura entonces para este problema del legalismo en Galacia? Muchos creen que el helicobacter se puede curar con ajo, tomando cúrcuma y cosas como esas. Pero es una cura falsa. Asimismo, el legalismo tiene curas falsas. Muchos creen que el legalismo puede corregirse mediante el antinomianismo. Son dos extremos, entonces yo me curo del legalismo siendo antinominiano, viviendo sin ley. Pero adoptar una actitud de me relajo y no me preocupo no es la cura para el legalismo. El legalismo no se cura con antinomía y la antinomía no se cura con el legalismo. ¿Cuál es la cura para el legalismo? El Evangelio de Cristo. Solo el Evangelio puede curar este problema del legalismo. Tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo le recuerda a los Gálatas. ¿Quiénes somos? Pero también, ¿quién es Dios para nosotros? Y más importante, bueno, en el mismo orden de ideas, de igual importancia, ¿quién es Jesús? ¿Y qué ha hecho Jesús por nosotros? En su vida, en su muerte y en su resurrección. ¿Y quiénes somos nosotros en Él?
Y el apóstol Pablo da esta cura en el versículo 12 del capítulo 4, cuando les dice a los Gálatas: les ruego, hermanos, que se hagan como yo. ¿Quién tiene, si no el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, para de alguna manera ver la ley como algo en que gloriarse? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Todo eso lo tengo como basura. Como basura. Pablo no pretendía justificarse mediante la observancia de la ley, porque él mismo les escribió a ellos que el que quiera vivir o justificarse por la ley es maldito, porque nunca va a poder cumplir perfectamente la ley. Y dice en la misma carta de Gálatas: mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuál era el problema de los judaizantes? Ellos se enseñoreaban, querían enseñorearse de la grey. Querían obediencia que solo respondieran a ellos. ¿Les parece muy similar a la iglesia de Roma? Son los judaizantes de este siglo. Pero no solamente la iglesia de Roma es así. ¿Podemos caer en eso también? ¿Podemos creer que por ser reformados podemos enseñorearnos de personas, de sus conciencias? Si tú no haces esto, si tú no guardas el día del Señor de esta forma, si tú no haces lo que yo hago, si tú no haces lo que Él hace, lo que los puritanos hicieron, tú no eres creyente. Tú no eres aceptado por Dios. Legalismo. Es muy sutil el legalismo en nuestros días. Y lo que querían hacer los judaizantes era excluir a los gentiles, dice Pablo, porque ellos querían verse como superiores. Y a veces caemos en esto, ¿no? Excluimos a otros, no son reformados, presbiterianos, calvinistas, lo que sea, para hacernos ver superiores, como si tuviéramos un grado mayor de aceptación delante de Dios por esto o aquello. Y los judaizantes también eran movidos por un afán de reconocimiento y poder. Ellos querían poder, querían reconocimiento. ¿Busca reconocimiento de otros? Quiero que me reconozcan como, no sé, el más santo, pero dentro tú estás poniendo eso como la base para tu aceptación con Dios, porque la pones como base para la aceptación con los demás. Y puede pasarnos aún con ministros que se enseñoreen de nosotros con normas, sus reglamentos, por su autoridad espiritual y no según Cristo. Ahora, con los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, ¿en qué situación estás hoy en esta mañana? ¿Tienes la bacteria? ¿Tienes este diagnóstico? Puede que sí. Y si la tienes y sigues pensando que tu aceptación delante de los ojos de Dios se basa en algún sentido, en algún mérito tuyo, tú vas camino a la muerte. Y no hay esperanza en eso. Pero hoy el Evangelio nos es presentado a todos gratuitamente. Cristo, justicia de Dios y poder de Dios. O tienes eso o no tienes nada. Para finalizar, recuerdo hace 7 años cuando llegué a la iglesia y estaban
pocos hermanos los miércoles y estudiábamos con fervor, con alegría, con gozo. Podíamos, yo creo, haberlo vendido todo. Y ese día llega alguien cabizbajo, triste, deprimido. Y el pastor lo notó, ¿no? Y le dice, ¿estás bien? Le dice, no, caí en tal pecado, tal. El pastor le pregunta, si sales ahora y te atropella un carro, ¿a dónde vas? Y él dice, infierno, infierno, pastor, muy malos. ¿Por cuántos pecados pagó Cristo? Mi hermano, por todos. Cielo o infierno. No, infierno. ¿Por cuántos pecados pagó Cristo? Todos. Y su semblante cambió. Y llegaba otro hermano y le dice, hermano, mira los ojos y le dice, hermano, descansa ya, ya descansa. No estoy diciendo que el pecado no nos duela. El pecado es amargo, asqueroso, horrendo. Y debería doler. Debería dolernos y sentirnos mal, todo lo demás. Pero por cada mirada que te des a ti mismo, da 1.000.000 a Cristo. Porque si te quedas allí, mirándote, tu poco grado de arrepentimiento o tu fe, que aún es una fe sólida o madura, pero es fe verdadera, férrate a Cristo. ¿No intercede acaso Él por ti? Como un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él no tiene compasión de ti como un hijo o una hija. No te va acaso a levantar, a dar la gracia, todo lo que necesites. Si ese pecado te lleva a Cristo, vas a aprender que separado de Él no puedes hacer nada. Solo Cristo es la base de nuestra aceptación con Dios. En el nombre de Jesús. Amén.